Shalom, shalom y bienvenidos como siempre nuevamente en esta semana a nuestro estudio semanal. Hoy tenemos la aliyah número 2 de la parasha 46, Ekef o Ekef, consecuencia, como consecuencia, talón, calcañar. Vamos conociendo toda la aliyah completa, la encontramos en Devarim, Deuteronomio 7:12 al 11:25, la Haftarah en Isaías, en Isaías 49:14 al 51. Tares, bendito sea el abacadosh. Y vamos a estar viendo la aliyah número 2, pero antes vamos a hacer la bendición de la Torah. Recordando, los que estamos aquí en sala, pues ya hemos hecho la lectura de todo lo que nos correspondía para esta mañana, para este tiempo, y también las bendiciones. Sin embargo, a causa de los que no están en sala, de los que están, para los que estamos grabando, pues entonces vamos a hacer la bendición de la Torah. Bendito sea el abacadosh. Baruch atah Yehivahei Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה יehivahei נותן התורה, ברוך אתה יehivahei נותן hakadosh Torah. Tenemos Torah, vivimos la Torah y nos deleitamos en la Torah. Y tenemos el Ruach de la Torah. Tenemos entonces esta porción es de la aliyah número 2, la tenemos en Devarim 8:11 al 9:3. No la vamos a estar leyendo completamente acá en la grabación porque ya lo hicimos previamente aquí en la sala. Bendito sea el Padre Celestial. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a ver en esta ya? Pues vamos a hacer juntos un análisis comparativo estructurado desde dos perspectivas de interpretación. Una perspectiva inicial es la histórica contextual, el mensaje original para la generación del desierto, a punto de entrar a la tierra de Canaán. Y la otra es una perspectiva mesiánica, la proyección y el cumplimiento en el contexto de la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como le conocemos. ¿Cuáles serían los temas entonces a abordar? El peligro de olvidarse de los misbot, de los mandamientos. Este será nuestro tema principal. Vamos a mirar toda la lista, obviamente, pero nuestro tema principal será este, el peligro de olvidarse de los mandamientos, de los misbot del Eterno. Otro tema, mi fuerza y el poder de mi mano. Otro tema, la advertencia sobre la idolatría. Y el otro, la entrada a la tierra y los gigantes, los anakim. Todos los temas son muy interesantes, pero vamos a desarrollarlo más en el cuanto al primero. En posteriores años estudiaremos todo lo demás. Baruch Hashem. Entonces tenemos el peligro de olvidarse de los misbot. El Eterno nos manda. Allí a través de Moshe está hablándole al pueblo, le dice, tengan cuidado de no olvidarse de Yahweh su Elohim, por no obedecer sus misbot, estatutos y juicios que yo les estoy ordenando hoy. ¿Qué nos dice el Eterno entonces? A través de Moshe en este momento al pueblo y a nosotros hoy. Olvidarse del Eterno es no obedecer sus misbot. Una persona puede recordar los misbot, los mandamientos, los estatutos, los juicios, puede entenderlos inclusive, pero no obedecerlos es olvidarse del Eterno. Desde la perspectiva histórico-contextual, el marco legal y pactual del antiguo Oriente Próximo, el peligro de olvidar las misbot, los mandamientos de Yahweh no era una simple falla de memoria, ay, se me olvidó, no, sino una ruptura del pacto del Brit, lo cual conlleva consecuencias devastadoras en tres niveles fundamentales. Vamos a ver, es bien complejo lo de olvidarse de los misbots, de ponerlos por obra. Una de las consecuencias es la desintegración de la identidad y el propósito nacional. En el contexto del antiguo Cercano Oriente, las naciones definían su existencia en función de sus leyes y sus dioses. Las misbot de Yudhei Bajei constituían la constitución espiritual, social y moral de Israel. Olvidarlas, que olvidarlas no significa, es que no recuerdo cuál es la norma, no recuerdo, sino recordando la norma, no ponerlo por obra. En eso consiste olvidarla. Olvidarla a veces no es no recordar, olvidarla es no ponerlo por obra. Estaba ahí, pero no tenerlo. Un ejemplo clarísimo, clarísimo, el asunto del Shabbat, cuando el Eterno nos dice, vamos a ponerlo en la
términos de los 10 mandamientos, cuando nos dicen el cuarto mandamiento, las 10 palabras, la cuarta palabra donde nos dice, acuérdate del día de Shabbat para guardarlo. Es decir, te lo van a hacer olvidar. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros estando desde diferentes corrientes, digámoslo así, de estudio de Torah, siempre lo habíamos leído, y aunque lo estábamos leyendo, posiblemente no estábamos guardando Shabbat. ¿Por qué? Porque aunque lo leíamos, lo habíamos olvidado, es decir, leíamos esa porción, sin embargo, no teníamos la capacidad de ponerlo por obra porque las habíamos olvidado. Olvidarlas implicaba la pérdida inmediata de su identidad distintiva, que nos hace a nosotros un pueblo, que es lo que nos da a nosotros la posibilidad de uno decir, yo pertenezco a esta nación, yo pertenezco a este pueblo, yo pertenezco a este país. Es que nosotros conocemos las leyes de ese lugar y a su vez las ponemos en práctica, porque tenemos una identidad. Entonces nosotros ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, como está escrito en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, sino que nosotros somos pueblo con una identidad particular, distintiva, como pueblo escogido y reino de Coanín, de sacerdotes, convirtiéndolos en una nación. Si se lo olvidamos, una nación más entre todas las demás naciones, asimilada a la costumbre de Canaán. Es decir, que aquella persona que conociendo de Torah, conociendo del Eterno, sabiendo cuál es la importancia de estudiar los misbot. En este mismo canal puedes ir, buscar, ahí tenemos en el playlist, tenemos justamente el estudio de los misbot, son 613, vamos por los 200 y algo, casi los 300 ya, de cada mitzvah, de cada mandamiento. Hay que mirarlo, hay que estudiarlos para poder entender nuestra identidad. Mire lo que le estaba diciendo el Eterno al pueblo a través de Moshe. ¿Cuál es el otro peligro de olvidarnos de los misbot del Eterno? La ruptura del Brit, del pacto de vasallaje y la pérdida de la tierra. El libro de Devarim está estructurado siguiendo el modelo de los tratados de soberanía, vasallaje de la época, donde un gran rey otorga protección a un vasallo a cambio de la lealtad absoluta. Ese es el contexto en el cual se dieron los misfot. Olvidarse de los misfot es olvidarse de cumplir con esa tarea que tenemos como vasallos, como siervos del Eterno y, por qué no decirlos, como esclavos de Él. A, a condición o a consecuencia de nosotros ser sus vasallos, de ser sus siervos, de ser sus esclavos, Él nos va a brindar protección absoluta, protección, provisión, cuidado. Él nos va a defender. Otra situación es la condicionalidad de la estancia en la tierra. La posesión de Kenan no era incondicional. Entren y hagan lo que quieran, igual eso de ustedes. No, está supeditada a la fidelidad al Brit. Si nosotros, el Eterno nos dice, yo te voy a dar esto, esto y esto, a veces las personas piensan que porque el Eterno les ha hecho promesas muy particulares, yo te voy a cuidar, te voy a hacer esto, te voy a dar aquello, no importa lo que yo haga, igual me lo va a dar. No. Hay una condición sine qua non, una condición sin el cual no se cumplen las cosas. Es decir, si nosotros somos fieles al Eterno, Él va a permanecer fiel siempre en su palabra. Y si Él nos prometió algo, lo va a cumplir. Condición que nosotros tengamos una lealtad absoluta, absoluta. Otro de los peligros de olvidarse de los mismos es la activación de las maldiciones del pacto del Brit, aclarando que el Eterno no maldice a nadie. La maldición de la ley consiste en que cuando desobedezco la ley me trae consecuencia. La ley no me maldice, no, es la consecuencia. El ejemplo clásico que yo siempre he dado es el asunto de tú vas manejando. Vas en tu carro, ves que la señal ya va a cambiar de verde a rojo y en vez de frenar, decides acelerar y te vas con toda. Pues bien, tienes que saber que vas a asumir las consecuencias de ese acto.
Yéndote muy bien, te va a dar una infracción de tránsito, una multa, yéndote muy bien. Ya en otras condiciones, puedes accidentar a un peatón, a un ciclista, a un motociclista o con otro auto, grande o pequeño, y ya hay consecuencias diferentes. Entonces, ¿qué dice la norma? Cuando el semáforo cambia de verde para los autos a rojo, en algunos países pasa, está en verde, se pone verde con un poco con amarillo, y luego antes de cambiar a rojo la persona dice, tengo que frenar, tengo que frenar. Pero si decides continuar, entonces la norma dice que si tú matas a alguien, tú vas a responder por eso. Ah, pero la ley es una maldición. No, la ley no es maldición. Lo decimos en términos de maldición para que se entienda. Es simplemente la activación de las consecuencias de violentar la norma. Olvidar los misbot activa automáticamente las cláusulas de juicio. Y en cuestión, en términos del Eterno y de este texto, sequías, plagas, derrotas militares y finalmente el exilio, la expulsión de la tierra. Ah, es que el Eterno me prometió esto y él nunca me va a sacar de aquí. Tienes que cumplirlo, tienes que cumplir el pacto con Él. Si no cumples el pacto, pues Él no está obligado a continuar con la bendición que tú mismo o tú misma estás despreciando. El juicio imparcial, como advierte Devarim 8, 19, 20, Elohim Yahweh aplicará el mismo estándar de juicio sobre Israel que aplicó sobre los cananeos, sobre los cananín. Si actuaban como ellos, sufrirían la misma destrucción y la misma expulsión de la tierra. Entonces, no podemos abusar que porque el Eterno me ha prometido esto, que porque su palabra dice esto, sí, pero la palabra del Eterno tiene una condición que los abogados entendemos, condición sine qua non, sin el cual no se cumplen tal o cual cosa. El otro peligro de olvidarse de los misbots es la trampa del orgullo y la autoidolatría. En tiempos de escasez, como en el desierto, la dependencia hacia Shem era una necesidad biológica visible. El mayor peligro histórico surgía precisamente en la abundancia y la prosperidad dentro de la tierra prometida. El engaño del cogí, mi fuerza. Al disfrutar de casas que no construyeron ni viñas que no plantaron, corrían el riesgo de atribuirse el éxito de su propia capacidad o astucia militar o económica. Mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, me han traído esta riqueza. Mucho cuidado con ese autoengaño. Otro peligro de olvidarse de los mismos es la sustitución de la fuente de bendición, atribuir la fertilidad de la tierra a los dioses locales, a los Baales o al esfuerzo propio. Quebrantaba la primera misdá. ¿Y cuál es la primera misdá? Que nosotros tenemos solamente un único Elohim y socavaba el principio de que Yuhei Bajei es el único creador y sustentador. En resumen de esta primera parte, es un histórico en el contexto original de Kenan. Olvidar los misvot, las misvot, significaba desactivar la protección divina y el derecho legal a la tierra prometida. Era el camino directo hacia la corrupción moral interna, la opresión social y la inevitable expulsión de la tierra mediante la conquista y el exilio a manos de imperios extranjeros. Es decir, en un contexto actual, cuando nosotros deliberadamente o no deliberadamente, porque también el Eterno dice, y mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento, cuando nosotros olvidamos de poner por práctica, por obra, las misbot del Eterno, nosotros estamos desactivando la protección divina. Estamos desactivando el derecho legal que nosotros tenemos por ser hijos del Eterno a todo su a toda su bendición, a toda su provisión, a todo lo que Él nos quiere dar, incluyendo la salvación. La salvación no es algo que se da en automático. No, yo soy salvo y ya, eso es todo, no pasa nada. No, sí pasa, y pasa mucho, y es.
Si no ponemos por obra los mismos del Eterno, con lo que estamos jugando es con nuestra propia salvación. Desde la perspectiva mesiánica, el desierto representa la purificación de la emuná y la dependencia total de Elohim, del Eterno, de Yahweh. Yeshua cita precisamente este pasaje sobre el man, sobre el maná, durante su tentación en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, enseñando que la verdadera vida proviene de la palabra divina del Eterno. No cumplir con los misbot o cumplirlos sin sujeción espiritual conduce a la tibieza y a la ceguera espiritual. Qué tremendo eso. Tenemos que estar muy, muy pendientes y pedirle al Eterno que nos ayude. Número uno, a no ser tibios, porque Él dice, o frío o caliente, pero a los tibios los vomito de mi boca. Y la ceguera espiritual, que obviamente no va a permitir que las personas vean lo que el Eterno, o que nosotros no veamos lo que el Eterno tiene para nosotros. Un problema de la ceguera espiritual es que la persona no distingue entre el bien y el mal, aunque le pongan delante de él. Y aquí tengo la bendición y la maldición, o sea, la consecuencia de no cumplir con la palabra. La persona aún así no sabe distinguir, no sabe cuál es su mano derecha de su mano izquierda. El segundo tema, mi fuerza y el poder de mi mano. Mira esto. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Pensarán para sí, mi propio poder y fuerza de mi propia mano me han dado esta riqueza. No, ustedes recordarán a Yahweh Bajé y su Elohim, porque Él es quien les está dando el poder para adquirir riqueza, para confirmar su pacto, su brit, el cual juró a sus padres, como está sucediendo hoy. ¿Qué pasa entonces en la perspectiva histórica? Identifica la tendencia humana, permítame, identifica la tendencia humana a la autosuficiencia. Koive Otsem Yadi, se le recuerda a Israel que la habilidad para generar riquezas, es decir, el poder, mi fuerza y el poder de mi mano, el poder para generar riquezas o lograr la victoria, no es mérito propio, sino un regalo del Eterno para mantener el pacto jurado a Abraham, Isaac y Jacob. Mire qué especial reconocer. No es mi fuerza. Es que claro, porque como soy profesional, como soy empresario, como soy esto, como soy aquello, como recibí tal herencia. No, lo que nosotros tenemos no es mi fuerza y no es mi poder. Este mérito no es propio. Esto es un regalo del Eterno, como la vida, como la salud. Todo es un regalo del Eterno, todo le pertenece a Él. Desde la perspectiva mesiánica, representa la confrontación contra la justicia propia o salvación por obras. Mesiánicamente, nadie puede atribuirse el poder de su propia redención o triunfo espiritual. La gracia y el poder para prevalecer provienen exclusivamente de Hashem Yochai Bajei a través de la obra de Yeshua HaMashiach, confirmando el Brit Olán, el pacto eterno. Esto es algo precioso. En el punto 3, la advertencia sobre la idolatría. La advertencia explícita se advierte de manera directa que si el pueblo olvida al Creador y sigue a otros dioses, le rinde culto o se postra ante ellos, la consecuencia inevitable será la perdición. ¿La perdición de qué? La perdición de nuestras almas. Es lo que nosotros estamos batallando aquí. La lucha que nosotros tenemos es una lucha por nuestras almas. Es una lucha por no importa cuál sea la situación que tú estés viviendo, por difícil que sea, esa situación es muchísimo mejor que una eternidad viviendo sin Yeshua, una eternidad sin Él, donde el gusano que atormenta nunca muere. El recordatorio de la historia se establece una comparación directa con las naciones que habrían de perecer antes que ellos. Si el pueblo desobedece la voz del Eterno, correrá exactamente la misma suerte de destrucción. El Eterno tiene palabra de bendición para nosotros, pero nosotros tenemos la obligación de obedecerle al Eterno. No solamente es dame, 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 dame. Haz para mí, dame, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. No, es yo debo de obedecer la voz del Eterno, porque todo lo que el Eterno me ha prometido, si yo no le presto atención al Eterno, el Eterno no está obligado a cumplir con absolutamente nada. Si tú rompes el pacto con el Eterno, pues posiblemente quedas por tu cuenta. Hasta el momento no he visto consecuencias. El Eterno tiene un tiempo para todo.
La raíz del peligro, la advertencia viene justo después de pasajes sobre la prosperidad y la abundancia, señalando que el verdadero riesgo de la idolatría surge cuando el bienestar material hace que la persona olvide la fuente de sus bendiciones y busque falsos apoyos o se vuelva autosuficiente. A veces las personas están en un punto en el cual consideran, yo básicamente no necesito nada del eterno, estoy muy bien así, no tengo necesidad de esto, de aquello o de lo otro. Bendito sea el nombre del eterno. La autosuficiencia no, nos genera vacío, un vacío espiritual y un vacío emocional. Y veamos el último punto, la entrada a la tierra de los gigantes, los Anakim. El mandato directo y la transición. Ustedes en cada uno de los puntos pueden encontrar allí donde está el texto, un texto en la Torah para que vayan y lo vayan y lo busquen y lo lean. El mandato directo y la transición. Se convoca a Israel a escuchar, Shema Israel, mientras se preparan para cruzar el río Jardén. Ah, bueno, aquí se me fueron doble R, olviden, es una sola. Para entrar y desposeer a naciones más grandes y poderosas que ellos, las cuales poseen grandes ciudades con murallas que llegan hasta los cielos. Benditos sean el Abacadosh. Tenemos entonces la intimidante presencia de los gigantes, de esos Anakim. El texto destaca específicamente a los habitantes de la tierra como los Anakim, descendientes de Anak, un pueblo conocido por ser grande y de gran estatura. Hace referencia al conocido dicho de temor entre el pueblo. ¿Quién podrá sostenerse delante de los hijos de Anak? Bendito Lava, no podemos tenerle miedo a ningún gigante si estamos con el Eterno. Si no estamos con el Eterno, pues hay que tenerle miedo hasta algo muy pequeño. Intervención y promesa divina. Moshe tranquiliza al pueblo recordándoles que Hashem va delante de ellos. Esto es una palabra preciosa. El Eterno va delante de nosotros como un fuego consumidor. O sea, no hay nada que el Eterno no pueda abrirnos un camino donde no lo hay porque el Eterno va como fuego consumidor. Él los destruirá y los doblegará ante Israel. Todos nuestros enemigos espirituales o no espirituales, el Eterno es el que los va a doblegar delante de nosotros, permitiéndole expulsarlos y destruirlos rápidamente, tal como Elohim Yahweh Bajé lo prometió. No hay problema o situación, o sea espiritual, material, emocional, que el Eterno no pueda destruir y expulsar de nuestras vidas. Bendito sea el Eterno. Desde la perspectiva del Brit Hadashah, Yeshua es la Torah encarnada. Desde el griego, el logos, desde el hebreo, adabar. En Yohanan 1:14, Yeshua es presentado como la Dabar hecha carne. La Torá no es únicamente un código legal de tinta y pergamino, sino la revelación de la voluntad y el carácter de Elohim, al ser la manifestación visible e instruccional del Eterno. Desobedecer la voz de Yeshua es desobedecer la sustancia misma de la Torá. Moshe y la Torá enseñan directamente a Yeshua. El propio Yeshua establece que la Torah da testimonio directo de su persona, porque si creyerais a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Yohanan 5:46 y 47. La Torah misma profetizó en Devarim 18 y 19, la venida del profeta semejante a Moshe, con la advertencia divina, a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Rechazar o desobedecer a Yeshua es violar el mandato, la misma expresa de la Torah de escucharlo a él. La Torah nos manda a escuchar. Yeshua no abolió la Torah, reveló su pleno significado alemán. En Matillahu, Mateo 5:17-19, dice, Yeshua declara allí en esa porción que no vino a abolir la Torah, sino a llevarla a su plenitud, es decir, a cumplirla. El fin de la Torah, el propósito de la Torah es cumplirla, es la interpretación correcta.
en el Sermón del Monte, sus enseñanzas, las enseñanzas de Yeshua, donde dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, él no está anulando la Torá, sino que la está intensificando al nivel del corazón. Por tanto, desobedecer las instrucciones de Yeshua es ignorar la interpretación autoritativa dada por el propio legislador. Yeshua dice, esta es la ley que yo he dado y la forma correcta de interpretar la ley es esta. Todos sabemos, o por lo menos los que somos abogados sabemos, la ley la ley es objetiva, pero la aplicación de la ley es subjetiva. Hay muchísimas formas de interpretarla. Por eso Yeshua viene y nos dice, la ley es objetiva, es una y única, es esta, pero la forma de interpretarla es esta. Yeshua está dando la instrucción de cómo interpretar lo que el ser humano ha interpretado de cualquier manera. El mandato central del Padre en el Brit Hadashah, el Talmid, Yohanan, o conocido como el evangelista, el Talmid Yohanan, sintetiza cómo la obediencia al Eterno y a Yeshua, al Padre, al Hijo, son indisolubles. Y esta es su misma, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua HaMashiach y nos amemos unos a otros como nos ha amado Él a nosotros. Está en Yohanan Alf, primera de Juan 3:23. Rechazar a Yeshua equivale a desobedecer la misma suprema dada por el Eterno. La Torá es el mapa y Yeshua es el destino. Desobedecer a Yeshua HaMashiach es desobedecer la Torah misma, porque se rechaza al autor, al intérprete perfecto y al fin, desde el griego al telos, al propósito supremo, al cual la Torah siempre apuntó, como está en Romanos 10:4. Bendito sea el nombre del Eterno, que nos ha dado esta Torah. Tenemos la Torah de vida. Bendito el Eterno, Baruch atah Yehova Bajei, Eloheinu melech haolam, asher bajamanu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yehova Bajei, noten Torah, Baruch atah Yehova Bajei, noten kadosh Torah. Bendito sea el Padre Celestial que nos ha regalado su kadosh Torah. Shalom, shalom.